Estamos con Ariel Sigalov. Bueno, Ariel, antes que nada, para la gente que no te conoce, ¿te puedes presentar? Como no, Ariel, Ari en general, porque mi nombre en hebreo es Yosef Arié. Entonces, siempre me presento como Ari Sigalov y así queda claro para todos. Ari Sigalov. Soy rabino, padre de 2 hijos. Me dedico un poco a recorrer el interior. Soy rabino, dirijo el departamento de Chabad Lubavitch de Argentina para el interior del país. En otras palabras, hay distintas sedes de Chabad en el interior, en varias localidades, pero hay muchísimas localidades que no cuentan con un centro de Chabad fijo o con un rabino que vive, que está asentado en el lugar. Entonces nos dedicamos a recorrer esos lugares y de algún modo brindar asistencia espiritual a los Yehudim que necesitan, que viven en estos lugares. ¿Y te ocupás de toda la comunidad judía? Por ejemplo, ¿te sigue preocupando, antes de hablar de tus charlas y todo lo demás, los atentados de la embajada y de AMIA? ¿Te siguen preocupando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y eh, no hace falta ni preguntar, es algo que debería estar resuelto hace rato. Nosotros tenemos en el judaísmo tenemos una obligación de buscar y perseguir la justicia. Es algo, dice, tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás. Entonces claramente tendría que esto ya está resuelto. Es una pena que todavía la justicia no haya podido dar en la tecla, o peor aún, que lo que la justicia ya dio en la tecla no esté resuelto y se mantenga impune. Y bueno, espero que las autoridades ejerzan sus medios y hagan lo que tienen que hacer para que esto no quede como está. A la gente que no conoce lo que son los rabinos, eh, ¿se consideran como ciudadanos comunes con una fe religiosa o cómo? Yo soy un ciudadano común, entiendo, y la fe religiosa no es lo que me define como rabino, es lo que me define como judío. Todo judío tiene una fe y tiene una Torá. La Torá es igual tanto para el judío simple como para el rabino. La diferencia, técnicamente, lo que hace a un rabino es cierto estudio, cierto conocimiento, y hay una ordenanza rabínica, que eso lo aprendemos, inclusive viene desde Moshe, ¿sí? Que Moshe transmitió, o sea, y ordenó a su seguidor, y así fue de generación en generación. Y el concepto de la ordenanza rabínica es esa, que uno recibe un cierto título que acredita que uno estudió y uno está capacitado para dirigir ciertas cuestiones comunitarias, en fin. Pero lo que hace un rabino es el hecho de dedicarse a eso, dedicarse a atender las necesidades comunitarias, las necesidades espirituales de la comunidad en distintos lugares. Tenés rabinos en sinagogas que atienden, digamos, comunidades en una sinagoga puntual, en algún barrio, en algún programa. Hay rabinos que dirigen distintos programas comunitarios, programas de estudio, programas de asistencia, programas de distintas cosas, en fin. Eso ya es a lo que, en cuanto a lo que uno hace. La fe es algo que es un trasfondo que aplica a todo judío, no solamente al rabino. ¿Qué te dejó tu experiencia por Santa Fe y por otros lugares del interior últimamente? La verdad estuvo hermoso, Baruch Hashem fue muy muy lindo, pudimos compartir ahí, nos conocimos. Viajamos para Shavuot, para la festividad de Shavuot, que fue hace poquito, la festividad de la entrega de la Torá, en la que rememoramos, ¿sí?, cómo recibimos la Torá hace 3334 años, y de hecho la volvemos a recibir cada año en esta fecha, el 6 de Sivan. Volvemos a recibir la entrega de la Torá. La Torá es la ley, la Torá es los planos de la creación, es la base de la moral y ética. Personalmente tenía pendiente un viaje a Santa Fe hace rato, porque ocupándome de esto, del tema del judaísmo en el interior, organizamos muchísimas actividades y organizamos viajes para que vayan seminaristas, o sea, son jóvenes estudiantes, algunos ya están inclusive recibidos de rabinos en academias talmúdicas, en fin, estudian en distintas yeshivot de Chabad, en Argentina y en el mundo. Pero bueno, yo personalmente había estado ya en Santa Fe en 2017, pero había sido un día por la mañana, medio apurado, me quedaba pendiente después ya ir y compartir una festividad o un Shabbat con mi familia, con la comunidad, con la gente de ahí. Así que la verdad estuvo muy, muy lindo, muy bien organizado, todos los rezos, todos los
los encuentros, las seudot, o sea, las comidas festivas de la festividad, los horarios de estudio. La verdad estuvo muy, muy lindo, la gente se quedó, la gente... Uno se da cuenta si está bueno o no por la reciprocidad con la gente. Si uno recibe de la gente y ahí uno ve que el sistema funcionó, que estuvo lindo. Obviamente fue toda organización de los judíos locales, de la Keilah de ahí, del Chilito. Así que esta vez fui como invitado, digamos. Fue un gusto enorme. Te quería preguntar si desde que vos empezaste a estudiar para recibirte de rabino, o notás desde antes, por lo menos yo lo vi de tu charla, de la que pude participar de alguna, que hay como un modo de comunicación como más rápido de intercomunicación entre los que participan de la charla, porque si no la gente puede llegar a aburrirse. ¿Eso se trata en la comunidad judía? ¿Es algo de comunicación que lo ves en general? Es algo muy, muy particular, o sea, no hay algo establecido. Hay distintos formatos de charlas, distintos formatos de clases, distintos formatos de estudio, y uno tiene que saber transmitir en base a la gente que tiene enfrente y en base a la situación. Claramente no es lo mismo hablarle a muchachos que están estudiando para justamente en el proceso de... A ver, por empezar, se estudia Torah toda la vida, más allá de la ordenanza rabínica. Uno estudia Torah desde que nace, hay todo un proceso, uno estudia en la primaria, después estudia en la yeshiva. Después, inclusive, aunque uno se dedique a otra cosa y después de casado tenga un comercio, una actividad, una profesión, se sigue estudiando Torah siempre. Entonces, no es lo mismo estudiar en un formato que dar una clase o dar una charla o dar una conferencia, y después ya queda en cada uno entender cómo lograr transmitir a las personas que tienen enfrente. Pero hay una regla. El Rebbe nos enseñó, el Rebbe de Lubavitch, ¿sí? Que yo soy un emisario del Rebbe de Lubavitch acá en Argentina, justamente para esto, para dedicarme, para bregar por los Yudim de cada lugar del interior del país. El Rebbe nos enseña que palabras que salen del corazón llegan al corazón. Cuando digo que nos enseña, significa que él nos enseña esto con ejemplos, con hechos, llevando, enviando rabinos a todas partes del mundo que a uno se le puedan imaginar, lugares que uno no sabe ni que existen hasta que los escucha, y hasta ahí se llega, y hasta ahí se interactúa con la gente y se transmite. Y la experiencia es esta: si sale del corazón, llega al corazón. Es una regla probada y clave, digamos. Sí, yo me refería a que si la charla es dinámica, la gente tiene muchas más ganas de preguntar y se hace entretenido, y como que la gente no se aburre ni nada por el estilo. No, por supuesto, es que bueno, justamente se busca eso. Después hay hay distintas metodologías, hay gente que se anota tal vez para una conferencia en un anfiteatro con 400 personas, y tal vez si ahí todos preguntan se complica, entonces ahí tal vez uno da una conferencia y después hay un momento para preguntas. No, tal vez no es lo que le gusta a la mayoría prefiere otro formato, que es cuando hay una charla un poco más tranquila, más íntima, más familiar, en una mesa, y hay una interacción, es algo más dinámico, más interactivo. Eso fue lo que vivimos un poco ahí en Santa Fe. Había, no sé, éramos 20, 25, 30 personas, depende del momento, y era algo que iba fluyendo, y entiendo que fue muy enriquecedor para todos. Entiendo que cada uno ahí pudo aprender, pudo disfrutar. O contame vos. Sí, súper entretenido. Para mí fue súper entretenido, muy dinámico. Te quería preguntar también, ¿cómo estás viendo vos el momento del judaísmo en la Argentina? El momento del judaísmo en Argentina es un momento muy, muy particular. Por un lado, tenemos una asimilación muy grande, pero por el otro lado, y esto quiero destacar, obviamente entiendo yo que Chabad es partícipe importante en esto, pero hay un movimiento de retorno a las fuentes que entiendo no hubo nunca en la historia. Nunca en la historia se vio una cantidad de judíos tan grande que se interese por llamar, por preguntar, por aprender, por escribir un mensaje y preguntar y a ver de qué se trata, y acercarse a un Beit Chabad o a una sinagoga o al templo que sea. Lo veo en las redes sociales, hay un interés que antes no había. Antes no había, la verdad es que se ve cantidades de gente impresionante
que se acerca para preguntar y se interesa y quiere aprender. La gente tiene sed de conocer, de vivir y vivenciar el judaísmo como lo que es, como lo que marca la Torá, como lo que son las festividades, como lo que es una mesa de Shabbat, como lo que es un estudio de Torá dinámico, como vos decís. Entiendo yo que esto es muy positivo y bueno, obviamente hay mucho lo que hacer, hay todavía muchísimo por hacer, muchos judíos que ni siquiera saben de su judeidad, que hay que ir a buscarlos y hay que estar con ellos y acompañarlos, pero, pero veo con buenos ojos, o sea, hay un movimiento muy interesante que se está llevando a cabo, obviamente hay un trabajo detrás de eso muy fuerte también, pero se nota un despertar del alma judía, digamos. Para mucha gente que no sabe, no sé si es común en la mayoría de rabinos, pero me decías que en tu casa no hay televisor, cosa que para muchos puede sorprenderle. Sí, a ver, interesante que te quedó el dato. No lo veo ni siquiera algo tanto como rabino, me parece algo bastante sano. Hoy en día, o- muchos me van a decir, bueno, hay muchísimo contenido positivo en el televisor. Es verdad, pero ese mismo contenido positivo lo puedo encontrar más fácilmente por otros medios, o sea que no lo necesito. No, en casa los chicos se divierten con otras cosas, tal vez compartiendo más en familia. Ya hay suficientes barreras, lamentablemente, en la actualidad, intrafamiliares. El celular, el internet, la tele, tenemos una menos. Creo que desde cualquier punto en que lo mire es positivo, no le veo el lado malo a no tener televisor. Está. Si tengo que ¿Cómo? aprender, si tengo que Sí. aprender algo, lo puedo buscar en internet. Tengo obviamente medios para acceder a internet. De hecho, es parte de mi trabajo. Yo justamente me dedico al interior. Desde antes de la pandemia doy clases por videollamada. Tenía cuenta de Zoom cuando la gente acá no sabía ni que existía. Digamos, podemos vivir en el siglo XXI y si necesito buscar algo, aprender algo, un dato, lo puedo chequear en un minuto en internet. Es algo más fácil también de controlar cuando se tiene chicos en casa. Todo padre, no hace falta ni ser judío ni ser rabino para entender que todo padre quiere tener un control sobre la educación sana de sus hijos. Así que es eso, no hay mucho misterio al respecto. Bueno, ya que Es, nombraste a tus hijos, ¿cómo nombras? Aquí en Santa Fe hace como más de 30 y pico de años que está la educación mixta de castellano y hebreo. ¿Cómo vivís esto de que tus hijos van a una educación donde aprenden español y hebreo al mismo tiempo? ¿Cómo lo vivís para vos? ¿Cómo tiene que ser en general? En Capital es más normal esto. En Capital hay muchas escuelas judías que tienen una educación integral, es decir, que son escuelas que ofrecen lo necesario de lo que es la educación secular y obviamente la educación judía arraigada, es decir, el estudio de Torá como corresponde desde las fuentes, con las costumbres, con las tradiciones, con el contenido de fondo. Particularmente mis hijos son chiquitos todavía, están en el jardín, en el GAN de Chabad, y la verdad estoy muy contento. Vuelven a casa siempre entusiasmados, aprenden, están felices, aprenden en un ámbito, en un marco sano, cuidado, con una calidez muy especial, hay una calidez humana muy importante y se los ve crecer bien, se los ve crecer, Baruch Hashem. Lo digo tanto por mis hijos como por otros chicos. Se nota que crecen en un ambiente de contenido, que entiendo y la sociedad hoy en día empieza a entender que la educación pasa por ahí. ¿Tu formación, tuviste que, para profundizar tus estudios, parte ir a Israel? Contanos un poco. No hay una necesidad de ir a otro lugar, de ir a otro país. No es que es excluyente. En la práctica, lo que suele ocurrir con los muchachos que estudian en las yeshivot de Chabad acá en Argentina es que se estudia, la yeshiva acá tiene dos ciclos, digamos el ciclo básico y el ciclo superior, es lo que acá conocemos como yeshiva ketaná o mesivte y yeshiva gedolá. Se estudia aproximadamente hasta los 18 años acá, y en general lo que ocurre es que después los chicos van a estudiar
1, 2, 3 años afuera, llámese en Israel en general, hay distintas y muy buenas yeshivot, o en Estados Unidos. Después hay un año, esto es lo que suele ocurrir, no está establecido, no es una regla, es lo que suele pasar en este círculo social. Después de estudiar todos estos años en Argentina y estudiar en Israel y en Estados Unidos, hay un sistema que el Rebbe incentivó de que al llegar a cierto punto los chicos viajen un año de Shlihut, o sea, como emisarios justamente, pero todavía no como rabinos, sino como emisarios para ayudar a otras yeshivot de chicos más chicos, más jóvenes. Por ejemplo, yo estudié en Israel 3 años, yo viajé un año antes, o sea, yo salí de acá un año antes, viajé a Israel un año antes de los chicos de mi edad. Estudié 3 años en Israel, en 2 yeshivot distintas. Después estudié un año en Olé Torah, que es una yeshiva muy linda, muy buena en Estados Unidos, en Cronites, o sea, en Brooklyn. Y cuando terminé el año ahí, era esta cuestión de viajar a ayudar a otra yeshiva. ¿Qué es lo que hacíamos? A mí me tocó, por ejemplo, en Brasil. Viajé, estuve un año, después tuve un año más, porque seguí estudiando ahí, en la yeshiva de San Pablo. Y nuestra función era estudiar, pero a la vez dirigir, ayudar, apoyar a los alumnos de la yeshiva de ahí, que eran más chicos. Yo en ese momento tenía 21 años, 22, y sí, 21 años, y ahí los alumnos eran lo que sería del primer ciclo de yeshiva hasta los 15, 16. Entonces organizábamos para ellos actividades, estudios extracurriculares, todo tipo de cuestiones de ayuda, y a la vez nosotros mismos éramos un grupo, no era yo solo. Entonces la idea era que fuéramos un ejemplo de estudio, que vean cómo chicos que ya pasaron por todo el proceso y ya saben estudiar solos y pueden manejarse con los libros y con las fuentes de contenido, que eso es lo que básicamente se estudia. Uno, en el lapso de la juventud, uno estudia cómo estudiar, uno aprende a estudiar la Torá para después poder estudiar toda la vida. Entonces la idea es que haya un poco de ejemplo para los chicos más jóvenes. Puede ser que, no sé si es por por costumbres o algo, como que se vea un poco más de judaísmo en los templos en Buenos Aires que en Israel, que quizás la gente lo haga en sus casas y no vaya tanto a los templos. Por lo menos lo vi hace un par de años en forma personal, ¿o no? Es una pregunta interesante lo que decís. Hay que contextualizar, o sea, en Israel la gran mayoría, la amplia mayoría de la gente que vive son Yehudim, son judíos, y entienden y tienen claras, por lo menos las bases, las tradiciones, las costumbres socialmente conocidas dentro del ámbito judío están claras. Entonces, obviamente que lo correcto es ir al templo, porque para algo existe el templo. El templo es un lugar de reunión del pueblo judío para rezar todos juntos en congregación hacia Hashem, entre otras tantas cosas que deberían ocurrir en el templo, ¿sí? Y eso es positivo y es necesario. Ahora, en Israel, si uno mantiene el judaísmo en el ámbito, digamos, fuera del templo, en el ámbito familiar, entonces las influencias que hay en la calle, en la escuela, en la sociedad en general, son del marco judías dentro de lo normal. En cambio, en Argentina es más necesario la conexión con el templo para mantenerse, porque, a ver, claramente la sociedad argentina en general no es una sociedad judía. Hay un montón de Yehudim en el país, pero esto es algo que estoy pensando ahora en base a la pregunta, ¿sí? Ahora, más allá de lo que ocurre, yo lo noto como algo natural. El punto de reunión del judío en Buenos Aires va a ser el templo, va a ser el lugar judaico, el lugar judío. En cambio, en Israel, el punto de reunión de los judíos va a ser cualquier punto, porque son todos judíos. Más allá de eso, cabe aclarar que el judaísmo, a diferencia de religiones, etc., la base, el templo obviamente es súper importante y es lo que congrega y todo, pero la base del judaísmo es la transmisión en la casa, es la transmisión de los padres a los hijos, la educación, transmitir a los hijos una cena de Shabbat, un momento judaico, un estudio, el estudio de Torá, que los chicos vean que el padre estudia Torá, que eso es algo que va mucho más allá
Digo el padre, pero obviamente el padre, la madre es el pilar del judaísmo siempre, así lo es desde antaño, lo fue en toda la historia, y eso justamente marca que la base del judaísmo tal vez pasa por otro lado, no pasa tanto por el templo. La lógica es que en Argentina, bueno, implica un lugar de reunión y bueno, entonces puede darse ese fenómeno que vos notaste. No lo sé, no, nunca lo analicé antes, lo pienso ahora en voz alta. ¿Tenés alguna meta, algún objetivo en el calendario gregoriano para este 2022 como rabino? Mirá, ahora llega en mes y medio, empieza el recorrido anual que hacemos. Nosotros el año pasado volvimos después de la pandemia, en 2020 no lo hicimos de forma virtual. 2021 volvimos, pero fue más complicado y este año todavía siento que hay que reactivar después de los momentos más fuertes y más duros de la pandemia. En el recorrido anual lo que hacemos básicamente es justamente visitar con unos mitzvatang, que por eso se llama así el proyecto, el departamento para el interior de Chabad. Mitzvatang es un vehículo grande, como un tanque, que significa justamente tanque de mitzvot. Es un vehículo, un tanque, lo que tiene es que logra atravesar las barreras, logra atravesar las dificultades en el camino, y la idea es esa, que nosotros atravesamos, superamos los desafíos y las barreras para llegar a cada punto del país donde hay un judío y acercarle justamente sus mitzvot, porque son de él, o sea, son tanto de él como nuestras. Lo que hacemos es intentar facilitar el tema. Entonces, la idea es poder encontrar a todos los judíos del país y poder acercarnos a ellos y ofrecerles una mano para cumplir una mitzvah. Baruch Hashem, esto creció mucho, encontramos cada año muchos más Yehudim y ahora después de la pandemia hay que terminar de reactivarlo. Cuando empecé con esto, tuve un cálculo simple, que es, si se dice que hay 180, 200 mil judíos en Argentina aproximadamente, no cambia el detalle, y se dice que la mitad están en capital, ¿sí? Digamos que nos quedan 90, 100. De esos 90, 100 puede haber una mitad que estén en los grandes centros judaicos que son históricamente, digamos, Rosario, Córdoba, Tucumán. Bien, la otra mitad están dispersos por todo el país y los tenemos que encontrar. Hasta que no encontremos 40.000, 50.000 judíos, que tengamos un contacto con ellos, que sepamos que tienen acceso a estudio de Torá, que sepamos que tienen acceso a cumplir una mitzvah, a ser escuchados por un rabino, en fin, a charlar con un rabino, entonces tenemos mucho lo que hacer. Hace un rato te preguntaba lo de la televisión y por allí, quizás tus charlas o algo pueden servir a la gente también, que se puede a veces llegar a confundir por ficciones que se dan teóricamente judías y al público a lo mejor lo pueden confundir si es real o no. Te entiendo. Sí, pero bueno, a ver, hoy en día existe internet. De hecho, creo que inclusive el entretenimiento ya ni siquiera está pasando tanto por la tele como antes, sin desmerecer obviamente a todos los profesionales que trabajan en la televisión. De hecho, no hace mucho, sí, ya pareciera como si fuera ayer, pero al principio de la pandemia creo que había salido esta serie poco ortodoxa Sí. con un montón de, más que inexactitudes, eh, enfoques incorrectos. Puede ser que los mismos hechos contados de otro enfoque cambien completamente. En su momento me acuerdo que tuve que ver la miniserie a pedido de la gente para lograr hacer una especie de charla, conferencia, debate, que está en YouTube, está subida al canal de YouTube de Mitzvotán. El que quiere lo puede buscar, lo puede ver. Duró como 1 hora y pico y después fue 1 hora y media más de preguntas y respuestas que la gente seguía preguntando, saciando su sed de conocimiento y dudas, pero sí, hay mucho de esto. Y bueno, por eso es importante tener una fuente digamos, de referencia, alguien a quien preguntarle que conozca las cosas como son y no dejarse llevar por lo que uno ve en primera instancia, ¿no? Claramente, si Netflix hace una miniserie, una serie, una película, lo que sea, lo que ellos van a buscar, y está perfecto, es venderla. Entonces van a hacer lo que les parezca necesario para venderla mejor, y si vende mejor mostrando las cosas de una forma, lo van a mostrar así. Ahora, si eso es la realidad exactamente, probablemente no, habría que pensar, habría que ver bien de qué se trata y en todo caso chequear la información, preguntar, interiorizarse, de eso se trata. Entiendo que es así en todos los aspectos. Entonces como que tuviste que hacer la charla por lo de poco ortodoxa y no llegó tanto todas las miniseries o series que se dieron
de Mollé últimamente, por ejemplo, de televisión brasileña y todo lo demás, ¿no? Hubo como 4 películas que se hicieron de Mollé. O puede ser que había una novela que pasaban Sí, acá en claro. Argentina, no me acuerdo Sí, si por récord de Telefe audiencia. o por... Sí, de Telefe, récord de Pero audiencia. eso hace un par de años. Sí, 3 Después años. había de Yoshua. La verdad es que no las vi, entonces no sé exactamente. Eso era más complicado porque era más largo. Entiendo que duraba todo el año, no sé si era todas las noches, una vez por semana, no sé Sí, cómo lo transmitían. Pero sí, claramente, no hay que dejarse llevar por lo que uno ve ahí. Y me imagino que lo deben aclarar al principio y al final, que esto es una serie ficticia. Después está en cada uno decir, wow, qué interesante, a ver si estudio la historia como es de verdad, a ver si me voy a las fuentes y lo estudio de la Torá, lo estudio del Tanaj, de la Biblia. Sería lo correcto. Sería lo correcto, intentar encontrar la fuente y estudiarlo como corresponde, y ahí uno va a ver, y te digo más, si a uno le gusta el entretenimiento, digamos, audiovisual, entonces vas a saber apreciar también mejor el trabajo que hicieron o dejaron de hacer. Pero claramente eso no es una fuente de referencia histórica, no es una fuente de referencia real, ni es una fuente de referencia judaica. La fuente de referencia judaica es una sola, es la Torá. Hay que estudiarla, hay que sentarse, hay que aprovecharla, disfrutarla. De eso se trata. ¿Cómo estuvo un día común tuyo? Me levanto a la mañana temprano. Hay días que salgo de casa antes que los chicos vayan al jardín con mi esposa. Hay días que salgo más o menos al mismo tiempo. Pero básicamente voy al templo o a la yeshiva, que es el lugar de estudio. Estudio un poco de Hasidut. O sea, Hasidut viene a ser el alma de la Torá. La mística, la filosofía, la parte interna y profunda de la Torá, que es la que da sentido explica y revela el sentido de todas las cosas, tanto de la Torá como en general. Después voy a la mikve, que es un baño ritual. Después rezo shaharit, el rezo de la mañana. Después estudio un poco, acá, allá, vengo a la oficina, empiezo a organizar los distintos programas y actividades que hacemos. Hay veces que hay cosas para publicar, me tengo que sentar a escribir, pensar en ediciones, en cosas. Tengo reuniones con gente que de pronto me llama y quiere hablar un rato de distintos motivos y cosas personales, a veces situaciones que están pasando en la vida, a veces cuestiones en su servicio a Dios, digamos, qué estudiar ahora, qué implementar, qué rezo empezar a hacer, por dónde arrancar, qué mitzvah fortalecer ahora, en qué mitzvah especificarme más en el próximo tiempo, me está costando esto, me está costando lo otro. Esos momentos los vamos fijando más que nada durante la mañana. A la tarde tengo más clases que doy, que a veces estudio uno a uno con distintas personas o con dos personas a la vez. Más por la noche tengo algunas otras clases que ya suelen ser grupitos así de gente de un lugar, de una zona, de otra zona. Una noche a la semana es, eh, es algo de la peralla semanal. Tengo una tarde por semana que es una clase de Tania. Tengo otro día que es algo de la peralla de la semana, pero más profundo, más que más profundo, más técnico, viendo más los detalles de las palabras que utiliza la Torá. En fin, cada día de la semana hay otras clases que doy. Y eso es el día. Obviamente en la mitad del día, a la tarde está el rezo de la tarde, después cuando oscurece ya está el rezo de la noche, Está. volver a casa, estar con los chicos, con mi esposa. Hace unos momentos hablaste también de que no se escapan de la realidad argentina y por ejemplo justo hablaste del Chile donde estuviste, ahí en la entrada durante la mañana se hace acción social por la gente que no está en condiciones económicas, eso también les preocupa mucho a ustedes en el templo que estás, en tu comunidad. Bueno, Chabad Argentina tiene una fundación, que es la Fundación de Acción Social de Chabad, y tiene un trabajo enorme, impresionante, de asistencia social a familias, no solamente de capital, sino de todo el país. Yo particularmente me dedico más a lo que es el estudio, enseñar los programas en cuanto a lo espiritual. Cuando tengo casos de gente que necesita asistencia social, lo que hago lo trabajo justamente con la Fundación de Chabad. Tenemos un trabajo conjunto, coordinado,
y viceversa, cuando ellos se encuentran y están asistiendo a una persona en algún lugar del interior, entonces me hablan a mí para que yo sea la contraparte en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que es el estudio, la mitzvah. En general viene de la mano, ¿sí? Obviamente tenemos, suelo terminando estar en el medio de la parte de la asistencia social también, porque hay cuando se trata de llegar a gente que está en distintos lugares del país, hace falta una logística y hace falta un conocimiento de la zona, del lugar, de la mentalidad del lugar, bueno, que eso uno lo va adquiriendo con el trabajo justamente en el interior, cruzando la General Paz. Entonces uno termina estando en el medio, pero sí, más allá, olvidándome por un minuto del interior en particular, la Fundación de Acción Social de Jabá tiene un montón de programas, pero muchísimos programas que la gente ni se imagina, ni que hablar que está ahí el ADEINU, que es la asistencia para los chicos, después OFEC, que es el programa para ya un poco más grandes, cuando ya son mayores de edad, después tiene un programa para para adultos mayores, en fin, hay cantidad de programas en funcionamiento, y algo muy bueno, muy positivo que estuvo pasando el último tiempo, los últimos años, que inclusive se armó todo un trabajo en red con otras digamos, instituciones centrales judaicas, que no sé si, no tengo idea, no sé desde cuándo exactamente esto pasa, no sé si esto estaba hace tantos años, que por ejemplo haya un trabajo coordinado en diversos casos, ¿sí? En casos puntuales, entre la Fundación de Acción Social de Jabad, junto con la Fundación de AMIA, junto con la Fundación Tzedakah, junto con el Joint. En fin, esto es algo que entiendo yo muy positivo, porque habla también un poco de la unión en la comunidad, la unión comunitaria, la unión del pueblo en aras de ayudar al prójimo en momentos de necesidad. ¿Y está unido en general en las comunidades judías de las distintas ramas aquí? Mira, siempre viene bien un poco más de unión. Ahí dice que había un hombre judío que naufragó, iba en un barco, naufragó, fue el último sobreviviente, el único sobreviviente, llegó a una isla desierta, estuvo varios años ahí. Entonces, hasta que llegó, pasó un avión, alguien lo vieron, lo fueron a rescatar, y bueno, antes de sacarlo, llevárselo de la isla, tantos años, dice, miren, esperen, les voy a mostrar acá la vida que construí, 10 años solo en la isla. Es acá, ahí está la primera sinagoga, ahí está la segunda, la tercera, pero ¿cómo 3 sinagogas? ¿Para qué quieres 3 sinagogas? ¿Estás vos solo acá en la isla? No, no, porque a esa voy a veces, pero a veces no me gusta. Esa es la que estoy yendo ahora y a esa no entro ni loco. Entonces, hay veces que uno dice, ¿por qué se dice 2 judíos, 3 opiniones? Entonces hay un poco de eso. Lamentablemente, cuando hay distintas opiniones, si uno no tiene claro el respeto por el prójimo, entonces puede ser difícil el trabajo común y el acercamiento y el estar juntos, pero yo creo que está mejor el tema, creo que hay unión en varios aspectos y obviamente se puede mejorar, pero cuando las papas queman, digamos, cuando el momento es difícil, cuando hay situaciones de apremio, ahí de pronto salta esa unión y todos estamos juntos. Digamos, en los momentos importantes se nota la unión del pueblo judío, se ve que estamos todos unidos. Obviamente se puede mejorar, pero creo que se está por buen camino. La última, por la cantidad de caracteres, ¿Cómo por no? ejemplo. ¿Sirven las redes sociales a veces para tratar de informar sobre el judaísmo o no? Por supuesto que sí. Toda herramienta que existe, toda cosa que existe en el mundo, toda creación que hay en toda la existencia, debe ser utilizada se la debe aprovechar para poder servir a Dios, para poder servir a Shem. No solo eso, el Baal Shem Tov, fundador del hasidismo, nos enseñó que cada cosa que uno ve o escucha debe aprender algo para su servicio a Dios. Así que ni que hablar, que de las redes sociales y de Internet en general tenemos que, primero que nada, aprender algún mensaje tal vez para servir a Shem, y ni que hablar que tenemos que utilizarlo para servir a Shem. A ver, como te decía, yo doy clases por videoconferencia antes de la pandemia. Es mi forma de llegar, mi forma de enseñar. Me siento en este mismo lugar que estoy sentado acá y transmito. Hay otros rabinos que hacen transmisiones de clases en vivo por Facebook Live o por YouTube o por acá o por allá.
muchas de las clases que yo mismo doy también están subidas en YouTube. Cuando me voy acordando voy subiendo, tengo que subir más, la verdad. Pero, pero es para aprovechar todo lo que el Rebe fue pionero en aprovechar los adelantos tecnológicos para enseñar Torá, para difundir las bases del judaísmo, en su momento todavía en la radio. Hace muchos años surgió un shiur de Tania, una clase de Tania, que es el libro básico del hasidismo, en la radio, después en la televisión hubieron un montón de cosas, programas de Chabad, hoy en día en internet, ni que hablar. Todo es positivo si uno usándolo de la forma correcta. Te agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por la oportunidad y por la oportunidad de charlar con vos nuevamente, de vernos, saludarnos. Un gusto compartir ahí Shavuot en Santa Fe, así que esperemos que se repita pronto. Si Dios quiere Gracias, y hablar, avísame cuando estás en Capital. gracias, un placer enorme.